Bienvenidos al futuro. DEX 21 LATAM, la semana digital virtual interactiva, exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, Service Desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM. Comenzamos. Maestro Adrián Maestre, gerente de desarrollo de negocios con más de 10 años de experiencia en la industria de TI, enfocado principalmente en áreas de consultoría comercial y marketing, así como gestión de proyectos e internacionalización de empresas. Forma parte del equipo de ISL Online, apoyando en la transformación de los procesos de soporte de las empresas y participando en proyectos con clientes. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, estrenando esta semana, este lunes de conferencias en DEX LATAM. Tenemos una sesión muy interesante por delante. Vamos a hablar de temas que son pues absolutamente tendencia, ¿no? Así que bueno, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a empezar. El título dice así: ¿estás preparado para los cambios en el modelo de trabajo que afectan a tu Service Desk? El día de hoy quiero compartir contigo 3 ideas. Son las ideas que tienes en pantalla. Vamos a hablar del origen, de la evolución y del futuro del trabajo remoto. Todos conocemos muy bien el sabor del trabajo remoto. Unos por obligación, otros por placer, pues hay de todo, ¿no? Vamos a ver cómo afectan los cambios en el modelo de trabajo a los usuarios y a los centros de soporte. Y si eres un profesional de soporte, te voy a proponer un plan para que seas invencible. No te van a salir músculos, pero seguro que vas a vivir más tranquilo. Para comenzar este viaje, te voy a pedir que te subas conmigo a una máquina del tiempo y vamos a descubrir los hitos que han marcado la evolución del teletrabajo hasta nuestros días. Antes de las oficinas y las fábricas, pues las personas se ganaban la vida en casa. Los agricultores cuidaban la tierra y los artesanos, pues no sé, carpinteros, herreros, costureras, etcétera, tenían un lugar de su casa habilitado para elaborar sus productos. En los siglos XVIII y XIX, los comerciantes entregaban las materias primas a los artesanos y los subcontrataban para la fabricación de los productos. Quizá no era un trabajo súper bien pagado, pero pues les permitía estar en casa con sus familias y no tener que desplazarse. Como te imaginarás, pues los viajes no eran tan fáciles en aquella época, así que pues el hecho de estar en casa era toda una ventaja. Después llegó la era de la revolución industrial, que cambió por completo el modelo de trabajo. De repente las empresas empezaron a sacar a la gente de sus casas para trabajar en fábricas. Se produce el gran éxodo de trabajadores del campo a las ciudades. A comienzos del siglo XIX se aprueban leyes para separar claramente las áreas residenciales de las fábricas y lugares de trabajo. También se establecen pues, las jornadas laborales. Jack Niels, un trabajador de la NASA, el hombre que vemos en pantalla, es el padre del teletrabajo. En 1973, en plena crisis del petróleo, escribe el libro Reemplazar el transporte por telecomunicaciones, donde habla del teletrabajo como la solución a los problemas de tráfico en las grandes ciudades. También pues, para ahorrar recursos. El gobierno de Estados Unidos impulsa la primera campaña de teletrabajo aplicando este modelo de Niels. Y a partir de ahí, debido a la revolución tecnológica, pues
todo se sucede rapidísimo, como sabemos. En 1975, IBM saca a la venta la primera computadora portátil de la historia, que permite llevar el trabajo a cualquier parte. En 1983, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decide usar el protocolo TCP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet, y así nace el Internet. En 1991, las corporaciones NCR y AT&T crearon el precursor del Wi-Fi como una forma de conectar cajas registradoras, llamado WaveLAN, y este es el origen de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. En 1997, Google lanza su motor de búsqueda, lo que permite encontrar empleos y atraer talento a distancia fácilmente. En 2003 nace Skype y de esa manera pues, se transforma la comunicación a distancia con el servicio que todos conocemos de videollamadas. En 2005 se crea el primer coworking del mundo, el San Francisco Coworking Space. En 2017 ya el 60% de las ofertas de empleo en Silicon Valley ya son orientadas puramente a trabajo remoto. Y en 2020, pues bueno, llega la pandemia y de la noche a la mañana todos nos despertamos prácticamente trabajando desde casa. Como ves, la pandemia no ha inventado el trabajo remoto. La pandemia solo ha sido un catalizador que ha acelerado la tendencia de descentralización de las empresas. De hecho, esta tendencia ya estaba creciendo muy fuerte en los últimos años y la pandemia simplemente pues, la ha disparado. Y te lanzo una pregunta. ¿Sabes cuáles son los beneficios del modelo remoto para las empresas? Pues tenemos varios, como vamos a ver, y yo te voy a estar explicando los más importantes. En primer lugar, te permite contratar talento más allá del radio de las ciudades. Si tienes una oficina en Lima, pues no vas a contratar talento arequipeño, vas a contratar talento limeño, ¿no? Si tienes una oficina en Santiago, no vas a contratar talento de Valparaíso o Viña del Mar, vas a contratar talento de Santiago. Pero si tienes la posibilidad de buscar talento en todo el mundo, pues podrás acceder a todo el talento. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Segundo, supone un ahorro muy importante en costes, costes de oficinas. Al no tener a todo el personal trabajando en sitio, pues no son necesarias oficinas tan grandes. Por tanto, pues los costes de alquiler son menores y los costes de mantenimiento también. Y bueno, tercero, el trabajador remoto es más productivo. Esto se explica porque tradicionalmente la medición del desempeño del trabajador pues estaba basada en el número de horas que pasaba en la oficina, ¿no? Si estás 10 horas en la oficina, pues eres realmente un campeón. Sin embargo, la medición del desempeño de un trabajador remoto es puramente en base pues a los resultados, ¿no? Hay una gran frase de Jason Fried, el CEO de Basecamp, donde dice que uno de los beneficios secretos del trabajo remoto es precisamente que el trabajo en sí mismo se convierte en la vara de medir la productividad del empleado. Y esto pues parece bastante lógico. Por tanto, vemos que en general el modelo remoto es muy interesante también para las organizaciones. Pero también tenemos que ponernos en los zapatos de los empleados. ¿Qué piensan los empleados sobre el trabajo remoto? Pues para responder a esta pregunta te muestro los resultados de una encuesta realizada por el portal de empleo FlexiJobs. Esta encuesta fue realizada a más de 4.000 empleados de todo el mundo y los resultados son los que ves en pantalla. El 75% de los empleados afirman estar muy satisfechos con el trabajo remoto. El 96% desea poder trabajar en remoto algunos días a la semana y el 65% trabajar en remoto a tiempo completo. Vemos que los empleados, en su mayoría, también están a favor del teletrabajo. ¿Cuáles son las ventajas para el empleado? Pues vamos a verlas. La ventaja más importante es la posibilidad de trabajar en un horario flexible. Somos más dueños, ¿no?, de nuestro tiempo. También la flexibilidad para trabajar desde cualquier parte. El trabajo remoto pues, también te permite irte a vivir fuera de las grandes ciudades, ¿no?, donde pues, el coste de vida es menor, ¿no?
De hecho, pues la tendencia es que en los próximos años mucha gente abandonará las ciudades para irse a vivir a las zonas rurales, en busca pues, de costes menores, mayor calidad de vida, etcétera. El trabajo remoto también hace que no tengas que desplazarte al trabajo. Como sabes, pues los desplazamientos generalmente pues, conllevan más estrés y hacen que los días sean más largos, ¿no? En general. Hace poco leía un dato del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y decía que una persona viajando en transporte público en la Ciudad de México pues pasa de media 432 horas al año en traslados, ¿no? Pues imagínate si pudiéramos aprovechar todo ese tiempo para nosotros mismos, o, pues, o para cocinar, o bailar bachatas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y en menor medida opinan que les permite pasar más tiempo con su familia, pueden trabajar desde casa, etcétera. Lo que está clarísimo es que cuando termine la pandemia, toda nuestra forma de trabajar pues, va a cambiar. Y ahora mismo en el mundo hay tres grandes escuelas de pensamiento respecto al futuro del modelo de trabajo. El modelo 100% remoto, el trabajo híbrido, que es el trabajo pues 50-50 o 60-40, etcétera, y el trabajo 100% de oficina. Vamos a entender pues, qué significan cada uno de ellos, ¿no? Un trabajo 100% de oficina es un trabajo donde tú estás siempre en un cuartel general, donde está tu oficina, y con la opción de que la empresa pues, pueda tener algunas oficinas satélite, ¿no? Luego está el modelo híbrido de hubs, donde pues, hay varias oficinas satélite y pues, donde yo puedo ir a trabajar. Es trabajo flexible porque pues, unos días trabajo en casa, otros días me desplazo hasta el hub, y este es el modelo que mucha gente prefiere. Y luego está el modelo verdaderamente descentralizado. Esto casi es como un blockchain, ¿no? Donde tú puedes operar desde las Islas Maldivas, desde la Patagonia Argentina, desde Oaxaca, ¿no? Desde donde tú quieras, en verdad. Las mayores empresas de todo el mundo ya han compartido cuál es su visión acerca del futuro del trabajo. Microsoft, por ejemplo, publicó su artículo donde explica que la próxima gran disrupción es la disrupción del trabajo híbrido y nos pregunta si estamos listos. Tim Cook, CEO de Apple, opina distinto. En una entrevista a Bloomberg dijo que, pues con toda sinceridad, no hay como estar juntos físicamente. Así que no puedo esperar a que todos puedan volver a la oficina. No creo que volvamos a ser como éramos porque pues, hemos descubierto que hay algunas cosas que funcionan realmente bien virtualmente, ¿no? Y por supuesto que este hombre no puede esperar a volver a la oficina cuando esta es tu oficina, como ves en la pantalla, y has invertido la mayor cantidad de dólares de la historia en una oficina. Pues por supuesto que vas a querer volver, ¿no? Y luego están los planes de Google. Sundar Pichai, el CEO de Google, anunció que van a ofrecer un plan híbrido de trabajo, donde las personas pues, van a poder trabajar en múltiples lugares, mientras haya algún Google Place cerca, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que Google tiene oficinas en todo el mundo, pues sostener este modelo para ellos esto es relativamente fácil. Sin embargo, también está la otra visión, la visión de Sid Ranji, el CEO de GitLab, que nos comenta en este artículo de Wired que el trabajo híbrido ofrece lo peor de ambos mundos. Te cuento que GitLab pues, es una empresa que opera 100% en remoto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pues como ves, hay opiniones para todos los gustos. Lo cierto es que la mayoría de las empresas todavía no ha comunicado cuál es su visión sobre el modelo de trabajo después de la pandemia. Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por Gartner a 127 líderes, el 82% de las organizaciones afirma que ofrecerán la posibilidad de trabajo remoto a sus empleados, al menos pues, parte del tiempo, ¿no? Un 47% responde que ofrecerán la posibilidad de trabajar en remoto al 100%. Por tanto, podemos decir con toda claridad que el modelo de trabajo ha cambiado para siempre. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Tu equipo de soporte está preparado para ser flexible y responder a los nuevos desafíos? Y para responder a esta pregunta tenemos que entender muy bien cuáles son los desafíos para los clientes y también, naturalmente, para los profesionales de soporte.
Primero tenemos que entender a nuestros clientes. Esto siempre lo escuchamos en cualquier formación a analistas del Service Desk, hay que ser empático, etcétera. Pero ahora hay que entender que la forma de trabajar es totalmente distinta. Las herramientas son distintas, las emociones también son distintas. Mira, te presento los aspectos negativos del trabajo remoto, porque pues, la vida no es toda de color de rosa, ¿no? La mayoría de los empleados reporta que no son capaces de desconectar. Esto, la verdad es que lo hemos escuchado todos, ¿no? También reportan dificultades para comunicarse y colaborar. Hay herramientas, es cierto, pero pues, la comunicación cara a cara pues, es muy poderosa. La soledad, ¿no? Pues hay gente que, oye, es entrar a la oficina, dar los buenos días, tomarse un café con sus compañeros, pues te da la vida, ¿no? Esa interacción social. Bueno, también tenemos las distracciones en casa. Pues cuántas veces hemos escuchado a bebés, ¿no? Llorando de fondo durante un meeting. Pues a veces incluso pareciera que ellos quieren participar, ¿no? y bueno, también tenemos la falta de motivación, etcétera. Segundo, entender a los profesionales de soporte, qué necesitan, cómo podemos ayudarles pues a que su vida sea más fácil. Y para ello es fundamental conocer los retos a los que se enfrentan en este nuevo modelo. El primer reto es poder capturar todo el conocimiento de los canales de colaboración online. Lo cierto es que desde el inicio de la pandemia, la mayoría de las empresas han sido rapidísimas a la hora de implementar herramientas de colaboración. Pues pienso, por ejemplo, en lo que son salas de chat, videollamadas. Y bueno, esto ha permitido que en todo momento los usuarios reciban respuestas rápidas, incluso en tiempo real, ¿no? Y eso pues eso está muy bien. Sin embargo, vemos que todas estas respuestas, conocimiento, etcétera, que se genera por medio de herramientas de colaboración, habitualmente no se guarda. Y si somos capaces de capturar toda esa información, pues es que vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Más ágiles, etcétera. Así que recuérdalo y documenta toda esa información valiosa de las salas de chat, videollamadas, sesiones remotas y demás. También necesitamos asegurar la flexibilidad de nuestro soporte. Y bueno, ten en cuenta que si nuestro modelo de trabajo es 100% remoto o contratamos talento en Hong Kong, por ejemplo, pues mi Service Desk tiene que estar disponible 24/7. O si antes estaba en la oficina y ahora pues trabajo en casa, con mi familia, etcétera, y me concentro mejor pues a las 8 de la noche, pues es que el Service Desk también tiene que estar preparado para ofrecer esa flexibilidad al empleado, ¿no? Para que pues no pierda productividad, para que pues no se sienta solo, etcétera. Capacitación continua. Esto pues es un tema muy importante. Necesitamos que el equipo de soporte esté completamente al día con las nuevas tecnologías, tendencias, comportamientos de los clientes. Piensa en las organizaciones que permiten el uso de dispositivos personales, ¿no? El bring your own device. Pues imagínate, ¿no? Si los clientes estaban trabajando con equipos Windows en la oficina y pues de repente trabajan en casa desde un Mac, pues es que tengo que estar preparado, ¿no? O imagínate clientes de distintas generaciones. Pues, ¿crees que un cliente millennial o generación Z se comporta igual que un baby boomer? Pues rotundamente no, ¿no? Los clientes de generación Z pues, son nativos digitales, son más autodidactas, más fans del formato pues, de vídeo para resolver dudas, etcétera. Así que pues, tenemos que estar preparados y estar al día con todas estas tendencias. Y también garantizar la máxima seguridad. Claro, piensa que en casa las conexiones son pues, menos seguras, ¿no? que en la oficina. Piensa también que de repente se ha disparado el uso de herramientas online, ¿no? Pues para colaboración, productividad, etcétera. Y bueno, pues en muchos casos estas herramientas no cumplen con las mínimas garantías de seguridad que necesitamos. Lo cierto es que los ciberataques a empresas han crecido un 20% en el último año a causa del trabajo remoto.
Por tanto, necesitamos trasladar una cultura de ciberseguridad al usuario. Buenas prácticas en la gestión de contraseñas, conexiones cifradas, actualizaciones continuas. Pues la seguridad, como sabes, es un tema fundamental. Y bueno, es momento de bajarse de esta máquina del tiempo y pararnos a pensar qué herramientas van a facilitar nuestra vida, teniendo en cuenta pues, estos desafíos que hemos visto. Y te lanzo otra pregunta. ¿Tu herramienta de soporte remoto es esencial para sostener tu modelo de trabajo remoto? Si tu respuesta es sí, felicitaciones, estás haciendo las cosas muy bien. Y si tu respuesta es no, pues quédate unos minutos más porque esto seguro que te interesa. Lo cierto es que las herramientas de soporte a acceso remoto son una de las herramientas más críticas de una organización, porque nos permiten resolver todos los problemas técnicos de los usuarios. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Son como las mangueras que utilizan los bomberos para apagar el fuego. Pues imagínate la importancia que tiene que el fuego no se extienda. Si somos capaces de apagar el fuego a tiempo, los usuarios pues, podrán continuar su trabajo sin perder productividad. Cuando los empleados estaban en la oficina, pues tenían más control, ¿no? Pues incluso el help desk podía estar en el pasillo de enfrente, en mi misma red, pues sabían perfectamente dónde estaba mi equipo, etcétera. Pero pues ahora tenemos un número muy importante de empleados y clientes deslocalizados que trabajan además con una gran variedad de dispositivos, ¿no? Pues PCs, Macs, celulares, tablets, pues un universo, ¿no? Así que quiero compartir contigo un plan para que seas invencible y tus usuarios trabajan sin interrupciones. Y este plan pues tiene solo 3 pasos. El primero es conecta rápido. Si ponemos el ejemplo de antes, pues imagínate que hay un incendio y nadie se presenta, ¿no? O se presentan y tienen que armar la escalera y tal, y pues tardan 2 horas. Pues imagínate las consecuencias que puede tener esto. Los clientes se sienten frustrados y quizá también este problema trascienda a nuestros clientes externos. Por tanto, el proceso de conexión tiene que ser fácil y rápido, sin necesidad de VPN o cambios en el firewall. Dale al usuario la opción de solicitar soporte en tiempo real, pues por ejemplo a través de un formulario en una web o en un portal de soporte. Y también dale la opción al técnico de invitar al usuario a una sesión de soporte. El técnico pues, genera un enlace seguro de conexión para que el usuario se una fácilmente desde una app en su escritorio o desde una web. Importante también que los técnicos puedan tener acceso desatendido al equipo del usuario y, bueno, pues conectarse cuando este usuario no esté trabajando. Pues imagínate, está comiendo o está durmiendo o se ha ido a dar un paseo con su perrito, ¿no? Y mientras, pues aprovecho para actualizar software, parches, etcétera. Pues imagínate, ¿no? El usuario pierde cero productividad en este caso. El segundo, colabora con tu equipo. La colaboración es fundamental. Pues piensa que muchos de los técnicos están ahora en casa. Así que necesitamos herramientas que nos permitan pues, trabajar en equipo, pues, escalar soportes fácilmente e incluso pues, también poder aprender de técnicos con más experiencia. También la experiencia del usuario mejora muchísimo porque pues, no tiene que permanecer en espera hasta que pues, otro técnico se conecte. El problema tiene que quedar resuelto de inmediato y pues, la colaboración del equipo de soporte juega un papel pues, fundamental, ¿no? en este sentido. Y el tercero, protégete siempre. Antes hablábamos del incremento en ciberataques. Desde ESL Online pues, nos encontramos muchos casos de compañías con grandes problemas, ¿no? No sé, de scammers accediendo a dispositivos de los usuarios para robar información o instalar malware, etcétera. Y por tanto, pues es importantísimo tener un control y poder gestionar
todos los accesos a los dispositivos de la empresa. Y especialmente ahora que pues, los empleados están dispersos geográficamente. ¿Y cómo puedes protegerte? Pues bueno, tus conexiones tienen que estar cifradas. Utiliza el factor de verificación en dos pasos y el single sign-on, ¿no? O trabaja con un modelo de permisos. Pues, por ejemplo, que nivel 1 no tenga acceso a un control total sobre el equipo y nivel 2 sí lo tenga. Conecta desde IPs autorizadas, pues que solo puedan conectarse desde una determinada IP. Graba todas las sesiones, pues tendrá siempre una evidencia para fines de calidad. Y accede al historial de sesiones, pues donde tienes el registro y toda la información de cada sesión. Bueno, este es el plan. Ojalá te haya parecido interesante y pues si quieres aplicarlo, hablemos, ¿no? En cualquier momento, cuando gustes. Muchísimas gracias, Adrián. Adelante, adelante. Disculpe. Sí, nada, estamos cerquita de terminar. Para terminar, pues quiero compartir contigo una reflexión de Mark Lobosco, VP de LinkedIn, que me parece interesante. Ahora que las compañías han desarrollado su propio modelo de trabajo remoto y han visto el ahorro de tiempo y costes asociado, ya no hay ninguna razón para dar marcha atrás. Así que esto es todo. Ahora sí, muchas gracias por tu atención y espero que hayas disfrutado de estos minutos tanto como yo. Así que cualquier pregunta, pues por favor, estamos en absoluta confianza. Muchísimas gracias, Adrián. Sus preguntas, bienvenidas. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Dentro de sus controles de webinar, tienen ahí la opción de Q&A, Question and Answer. Entonces, por favor, pónganos sus preguntas ahí y las iremos leyendo. Roberto Fica pregunta, ¿cómo medir el trabajo remoto? En su empresa le encargaron a él trabajar en una solución para poder medir las horas efectivas de trabajo en cada una de las funciones realizadas con cronómetro y después reportando algunos tiempos. Pero, ¿cuál podría ser una solución que él pudiera aplicar? Pues muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, digamos que ese es parte del valor, ¿no? que tiene una herramienta pues, de soporte remoto corporativa. Hablamos de tener esa medición o tener todos esos KPIs del desempeño de cada uno de los analistas de soporte. La herramienta pues, te da toda la información de cada sesión. Digamos, así como antes hablaba de la metáfora de los bomberos, pues también está la metáfora del controlador del tráfico aéreo, ¿no? De la torre de control en un aeropuerto, donde podemos ver todos los aviones que llegan, todos los aviones que salen, ¿verdad? Y yo como administrador de esa torre de control, pues tengo todo el control sobre los analistas. Puedo saber todas las conexiones que han realizado en un determinado periodo de tiempo y eso me permite pues, saber cuánto tiempo han estado conectados, a cuántos clientes han atendido pues, en un periodo de tiempo específico y después pues, construir reportes, ¿no? En base a toda esa información para entregar precisamente pues, estos reportes o ir optimizando esa parte del equipo de soporte, que es también uno de los valores que podemos encontrarnos con esto. Y bueno, de alguna manera la medición total sobre el servicio de soporte que estamos brindando. Marlene Luigi pregunta, desde la perspectiva del trabajo híbrido y tomando en cuenta las instituciones educativas, ¿cómo pueden contribuir a la formación de ciudadanos para que puedan adaptarse a esta modalidad de trabajo sin fracasar en el proceso? ¿O cómo formar a los docentes para que ellos puedan formar a los ciudadanos sin resistirse al cambio o sin una formación tecnológica? Claro que sí. De hecho, en la parte de formación, digamos, también nos encontramos con este tipo de casos de uso, ¿verdad? Como con el que nos comentaba ahora en esta consulta, en los que hemos, pues en lo personal, desde IES Online, hemos dado continuidad a toda esa parte educativa a nivel de accesos remotos, ¿no? en esta parte. Y, por ejemplo, pues se me ocurren proyectos en los que para dar continuidad durante todo este tiempo de pandemia, pues los estudiantes, por ejemplo, o docentes, se podían conectar a las aulas de cómputo de la universidad o del centro educativo en remoto y eso les permitía dar continuidad a todos esos activos
informáticos que tenían en las aulas de cómputo de las universidades o de otro tipo de organizaciones educativas, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues dar ese tipo de accesos a docentes, a incluso estudiantes que están desde sus casas de una manera muy simple a equipos que están en el centro educativo, y eso les ha permitido, pues, como digo, dar esa continuidad y a su vez, pues también poder utilizar aplicaciones que a lo mejor no están ejecutándose en un equipo personal, pero pues las podemos tener disponibles desde las aulas de cómputo y por tanto nos conectamos de una manera segura a estos equipos y podemos dar esa continuidad o impartir esas clases, en este caso, para mejorar la educación de estas organizaciones. Lilia Minchan pregunta, ¿cómo motivar a nivel emocional a un trabajador remoto? Pues muchas gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta muy, muy interesante, la parte de la motivación. Yo creo que lo más importante, diría, que es la parte de darles las herramientas para que puedan trabajar de una manera cómoda, ¿no? Porque, bueno, si ya sabemos todos que hemos perdido quizá esa parte, ese toque personal, y de hecho es una de las desventajas que veíamos del trabajo remoto. Entonces ahí hablamos mucho también de la parte emocional, de la parte de sentirse solo, ¿no? Eso probablemente todos lo hayamos vivido. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Esa parte. Por eso de ahí ese reporte hacia, oye, me siento solo, ¿cómo levantamos esa motivación? Entonces, bueno, sabemos que juegan un papel importante las herramientas de colaboración, pero bueno, también al mismo tiempo el poder tomar una decisión también sobre qué modelo de trabajo queremos. Antes hablábamos de los diferentes tipos que hay. Si, por ejemplo, hablamos de un trabajo remoto, 100%, pues entonces tenemos que establecer un modelo en el que toda la comunicación entre el equipo sea online, ¿verdad? De manera que alguien no se sienta, pues, emocionalmente como aislado, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación: establecer primero, identificar qué modelo queremos tomar, y en base a ese modelo ser consistentes en el modelo, y eso nos va a permitir precisamente, pues, que estar todos en la misma línea, que esta persona, pues, no se sienta desmotivada, y también, como decía antes, pues esa parte emocional orientada al soporte, pues darles las herramientas adecuadas para que puedan hacer su trabajo, que no se frustren y pues puedan sacar esos resultados, o el nivel de productividad, como veíamos antes, siga incrementándose. Conectando con los modelos, Jonathan Morales, soy del grupo de empresas que aún no decide cuál de los 3 modelos elegirá. ¿Cómo puedo acompañar a la gerencia en dimensionar la decisión del modelo a elegir? Pues es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. De hecho, pues hemos visto esos 3 modelos que hay. Después existen como algunas combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, pues en el lado, por decir algo, en el caso concreto de ESL Online, somos una empresa que, bueno, sí tenemos ese cuartel general, esa parte de trabajo en oficina, pero también tenemos empleados deslocalizados, ¿no? Esto va, como digo, muy de la mano de alinear ese modelo, ¿verdad? Y en cuanto a, pues, cómo poder comunicarnos con gerencia, yo creo que aquí gerencia tendrá que analizar pues cuál es el modelo de trabajo que es más conveniente, analizar pros y contras, ¿verdad? Y tomar una decisión. Antes veíamos algunas ventajas de lo que es el trabajo remoto, ¿no? Hemos visto más ventajas que desventajas, como han podido ver en la sesión, ¿no? Pues el poder acceder a más talento, el no estar, digamos, limitados a un radio de las ciudades específico. Esa es una parte importante, ¿no? ¿Dónde está el talento? Esa es una cuestión bastante importante. El hecho de tener en cuenta la productividad también, ¿no? Porque veíamos, les comentaba acerca de esta frase, ¿no? Donde yo creo que tiene mucho sentido. El trabajo remoto se mide por la productividad, se mide puramente en base a resultados. Anteriormente, pues estabas en la oficina y si estabas, pues sí, mucho tiempo, ¿verdad? Parecía que trabajabas más que otro que estaba, no sé, 5 horas menos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que es cuestión de analizar cada caso en concreto y ver cuál es la estrategia también a nivel gerencial, y a lo mejor desde la parte de asistencia, que en este caso viene la consulta, pues ser capaces de comunicar cuáles son estas ventajas y estos inconvenientes de escoger un modelo u otro. Israel Ramírez nos platica,
Para nosotros, las pymes, pequeñas y medianas empresas, aún es cierto, al menos aquí en México, todo este esquema del trabajo híbrido. ¿El trabajo híbrido puede funcionar con estas herramientas de acceso y soporte o recomiendas algo adicional? Pues realmente para cualquier, en la parte de los modelos que hemos visto, modelo de oficina, modelo híbrido, modelo remoto, claro, las herramientas de soporte pues son convenientes en cualquiera de estos tres modelos, ¿no? Anteriormente, pues como decía antes, todo estaba más en el control de la empresa, pues todos los equipos estaban dentro de la oficina, podíamos, pues sabíamos dónde estaba, podíamos conectarnos, incluso, digamos, teníamos aplicada una configuración local en cuanto a la parte de accesos, etcétera. Pero claro, nos hemos encontrado ahora que de repente, pues todos estos empleados están deslocalizados y necesitamos dar esas soluciones, ese conecta rápido hacia estos usuarios, ¿no? Y que además trabajamos con múltiples plataformas y eso pues necesitamos una herramienta que nos garantice que oye, nos conectamos rápido y el empleado no pierde productividad. Entonces, necesitamos una herramienta flexible que sea compatible con cualquiera de estos modelos, ¿no? Veíamos antes que la tendencia es claramente hacia el modelo de trabajo remoto, ¿no? Eso es un hecho. En esta sesión pues les he ido mostrando esa parte de los datos para que lo puedan ver. Entonces, hacia ese modelo las herramientas de soporte pues juegan un papel, como decía, fundamental. Andrés Conde, ¿podemos tener un seguimiento de cuánto tiempo de soporte hemos invertido en cada uno de los usuarios? Sí, gracias por la pregunta, Andrés. Podemos tener ese seguimiento y de hecho es parte también del valor que te ofrece pues, una herramienta de soporte remoto corporativa. Pues el administrador tiene acceso a todo el registro de conexiones. Sabemos qué técnico se ha conectado, a qué usuario, como decíamos antes, todos los datos de la sesión, incluso pues, podemos activar la grabación automática de las sesiones, como decía antes, y si tenemos además una encuesta activa, pues también podemos medir la experiencia del usuario, ¿no? O sea que en ese caso vamos a poder tener toda esa información por usuario o por cliente. Si a lo mejor somos empresas que trabajamos con clientes, podemos medir cuánto tiempo hemos dedicado en brindar soporte a cada cliente. Esta pregunta está interesante. Fernando Ortiz Marenco. Hay mucha preocupación por parte de los empleados en que la gerencia decida eliminar algunos beneficios, como por ejemplo el pago de depreciación de vehículos por la implementación del trabajo remoto, aunque se obtienen otros, por supuesto, a la par. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre estas preocupaciones y beneficios? Pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente todos estos cambios, ¿verdad? Importantes, porque esto realmente es una disrupción, ¿no? del trabajo remoto, pues también pues tienen una curva, ¿no? Tienen un proceso. En este caso, pues sí es verdad que estamos perdiendo algunos beneficios, entre comillas, que son los que nos comentaban en la consulta, pero bueno, al mismo tiempo que estamos perdiendo esos beneficios, entre comillas, estamos ganando otros, ¿no? Y hablamos de tener más tiempo. Realmente el tiempo de desplazamiento en las grandes ciudades pues es un tema difícil. El tener mayor calidad de vida, ¿no? Ser más dueños de nuestro tiempo. Creo que eso es un poco pues el beneficio versus, digamos, esa pérdida de a lo mejor de este tipo de incentivos que podemos tener pues como trabajador dentro del esquema del trabajo de oficina. Franklin Mejía, desde la República Dominicana. Como empresa, ¿qué herramientas de acceso remoto podrías recomendar? Bueno, pues un saludo. Gracias por la pregunta y bueno, pues aquí no me queda otra que ir por la herramienta de soporte de acceso remoto que ISL Online pues está desarrollando desde el año 2003. ¿No? Aquí voy a tirar un balón hacia mí, hacia nuestro equipo, ya que pues, yo directamente pues, trabajo con ISL Online, que es una empresa que precisamente habla de todo esto o desarrolla tecnología de control de acceso remoto y como decía antes, desde el año 2003 venimos ayudando a empresas para hacer que su soporte remoto sea más efectivo, más eficiente y bueno, sí que es verdad que el peso
que juegan herramientas como la nuestra a nivel de, pues a partir como consecuencia de este modelo de trabajo remoto, pues sí que es verdad que se ha incrementado muchísimo, y ahora el valor que nosotros que estamos ofreciendo desde ESL Online pues es realmente alto, ¿no?, con respecto a esta parte de soporte. Mercedes del Carmen pregunta, ¿qué habilidades deberían tener las personas para una mesa de servicio y cómo relacionarla con las habilidades técnicas? Pues bueno, gracias por la pregunta también. En realidad, creo que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no?, entre esa parte de, pues quizá más de servicio, más de primer nivel, con quizá esa parte más esa parte de conocimiento técnico, ¿no?, del analista o del ingeniero de soporte. Entonces, creo o tenemos la necesidad de establecer una serie de procesos que nos permitan, pues, que la experiencia del usuario sea buena en ese sentido, ¿no? Y volvemos a hablar de esa parte colaborativa, ¿no?, donde pues, herramientas de soporte juegan un papel importante, ya que nos permiten, pues, no sé, pues digamos esa parte de analistas de primer nivel, tener esa atención rápida con el cliente, ser capaces de conectar, evaluar, analizar cuál es el problema y ser capaces de invitar rápidamente a un técnico de soporte a la sesión, o transferir esta sesión rápidamente a otra persona de otro nivel, y de esa manera que la experiencia pues sea lo mejor posible y no tener demasiado tiempo al cliente en espera. Digamos que cuanto más tiempo tengamos al cliente en espera, pues digamos que el cliente, el usuario, pierde productividad, y bueno, pues además le creamos frustración porque a lo mejor pues no estamos siendo capaces de dar una respuesta rápida. Es una tarea urgente, y cuanto más armonía haya en la parte de, digamos, esa primera línea y la parte técnica, pues todo va a salir mucho mejor. Jessica Liliana nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para las pymes, ¿no?, de otras herramientas, además de las de soporte, para evitar el robo de información sensible? Bueno, aquí probablemente nosotros en la parte de soporte sí tenemos o contamos con los máximos estándares en seguridad, y de hecho es un tema muy delicado, donde pues ya son muchos los clientes donde nos vienen y nos dicen, bueno, necesitamos un control sobre todo lo que son conexiones remotas, porque pues utilizamos soluciones gratuitas, por decirlo así. Tenemos empleados que ya no forman parte de la empresa, de la organización. Sin embargo, tienen una cuenta donde tienen registrados diferentes equipos de la empresa, y después tienen brechas de seguridad muy importantes precisamente porque se pueden seguir conectando, y por lo que decíamos antes, ¿no?, los problemas que podemos tener son muy importantes a nivel de costo, a nivel de brechas de seguridad, y por tanto pues necesitamos tener un control. Eso sería, yo creo que mi recomendación principal sobre, pues, digamos, todas las conexiones remotas, porque es un tema muy delicado, pero bueno, esto también puede trascender a todo lo que es el parque informático de nuestra organización. José Luis Quintero, ¿cómo garantizar la seguridad de los equipos cuando usamos este tipo de herramientas para evitar vulnerabilidades y posibles ataques informáticos? Pues muchas gracias por la pregunta. Antes en una de las diapositivas hablábamos precisamente de esto, ¿no? Aquí lo más importante o mis recomendaciones principales, en primer lugar, asegurarte de que la herramienta que utilices sea una herramienta que pues cuyas conexiones sean cifradas, ¿verdad? El que podamos contar con esa función en ese factor de doble verificación para el inicio de sesión. Si lo podemos integrar con el directorio activo LDAP, Single Sign-On de nuestra organización, pues muchísimo mejor. El poder establecer también esos permisos de acceso a los equipos, ¿no? Pues no sé, si soy un administrador y tengo equipos o tengo niveles de soporte, pues a lo mejor puedo configurar esos permisos de acceso diferentes de acuerdo al nivel de soporte, ¿no? Como decíamos antes, que no sé, analistas del nivel 1 no puedan controlar el equipo, que no puedan transferir archivos, por ejemplo, y estas funciones sí las puedan realizar pues ya los analistas de nivel 2, por ejemplo, ¿no? Otra es asegurarnos de que pues, solamente podamos establecer esas conexiones remotas para soporte desde no sé, IPs, ¿no?, autorizadas. Eso también es una configuración que nuestros clientes utilizan mucho precisamente para proteger esos accesos no autorizados.
Otras recomendaciones es siempre graba, ¿no? Todas las sesiones, tener una evidencia siempre. Esto a lo mejor te puede ayudar para conflictos que puedas tener con tus clientes a la hora de, oye, mira, esto es lo que se ha hecho, tener esta evidencia. Y bueno, pues yo creo que estas serían las recomendaciones principales. Roberto Fica, ¿existe alguna herramienta que me permita medir las horas de productividad de cada empleado? ¿Algún ejemplo de software? ¿O hay que registrar manualmente las horas que nos lleva cada actividad? Pues sí, más orientado hacia soporte, lo que nosotros podemos hacer es pues tener esa información sobre cuánto está siendo el trabajo efectivo, el tiempo de trabajo efectivo en cuanto a conexiones remotas se refiere, ¿no? Si pues en mi helpdesk somos 10 técnicos y los 10 tenemos, pues estamos continuamente estableciendo conexiones remotas, vamos a poder determinar cuánto tiempo ha estado cada técnico conectado en el tiempo que estemos haciendo esa medición. Fernando Ortiz Marenco, ¿la herramienta permite autenticación remota o subir el nivel de privilegio del usuario durante una sesión para realizar instalaciones remotas? Sí, gracias por la pregunta. Así es, realmente podemos configurar cómo queremos trabajar, podemos en cualquier momento, digamos, escalar o elevar esos permisos al modo administrador para hacer la instalación de un software, actualizar parches, etcétera. Por tanto, contamos con esa opción de elevar a modo administrador que te va a permitir, pues, como digo, ¿no? Instalar servicios, reiniciar la máquina remota y que la conexión no se pierda, poder hacer cambios de usuario en la sesión en el equipo del usuario, etcétera, ¿no? La idea es poder trabajar con todos los permisos en el usuario independientemente de dónde estemos ubicados. Lilia Michan, ¿cómo se trabajaba de manera remota en cuanto al tema de salarios y cómo podemos validar si la empresa existe y si no es una estafa? ¿Cómo podemos asegurarnos que este esquema de trabajo remoto no está generando tipos de fraudes? Ok. De hecho, es una pregunta interesante, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí la respuesta va en torno a poder diseñar o poder preparar una herramienta de soporte remoto corporativa, ¿no? Esto, digamos que este es el punto, el objetivo que nosotros siempre tenemos con cualquier implementación con los clientes. Nosotros trasladamos la imagen de la herramienta hacia el cliente, ¿no? Hacia cualquiera de nuestros clientes. ¿Esto qué me permite? Me permite eliminar por completo todas esas mezcla o esa variedad de herramientas de acceso remoto, ¿no? Algo además nada cercano, que no sabemos ni de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, el hecho de eliminar por completo esa mezcla de diferentes herramientas e implementar una única herramienta corporativa con los colores de la empresa, con la imagen de la empresa, con las configuraciones que nosotros queramos tener, de manera de que incluso con el propio certificado, ¿no? SSL de la empresa, para que únicamente pues, se puedan ejecutar herramientas totalmente corporativas en la parte de soporte para pues, minimizar el riesgo y en este caso que el usuario tenga la prohibición de poder ejecutar cualquier otro tipo de software que, como digo, no es nada cercano, que se descarga de cualquier página web, y realmente únicamente trabajamos con una herramienta que es la corporativa, la de nuestra empresa, y además establezcamos, como digo, esa parte de permisos que el usuario pueda ir aceptando en cada acción, ¿no? Desde transferir un archivo hasta que, como decía antes, no poder controlar el escritorio remoto, si queremos proteger a lo mejor a esa primera línea de analistas para que no realice ninguna tarea en remoto, podemos hacer que solamente pues, con una pizarra puedan hacer anotaciones en el escritorio remoto. Toda esa parte es importante a la hora también de minimizar estos riesgos. Julio Coronel, ¿cómo garantizar el soporte 24/7 tomando en cuenta si el trabajo es remoto y que en cada persona puede tener en sus domicilios un dispositivo que tiene diferentes características en diferentes países o diferentes horarios? ¿Cómo podemos asegurar esa, que sea parejito, que se note un solo soporte? Sí, bueno, en la parte humana, pues es la parte de asignar quizá ser flexible a la hora de también utilizar un modelo de soporte 24/7, ¿no?
Sin embargo, bueno, en la parte más operacional, en cuanto al soporte se refiere, pues hablando de múltiples plataformas, pues necesitamos una herramienta que nos permita dar cobertura o dar soporte a todo ese abanico de distintos dispositivos que tienen los usuarios, que además, pues en diferentes zonas geográficas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que la herramienta sea lo más simple para el usuario y de manera que le permita conectar rápido en unos segundos, que no tenga que a lo mejor descargar software específico para el sistema operativo, lo cual puede complicar en algunos casos pues ese proceso de soporte y bueno, de cobertura como digo, a todas esas plataformas. Desde ISL Online, la verdad es que damos cobertura a todo el abanico de dispositivos, de equipos que el usuario maneja, ¿no? En el día a día. Pues tanto Windows, Mac, Linux, Android, iOS, podemos brindar una solución rápida. Aquí tenemos varias formas, nos adaptamos a los procesos que tiene el cliente a la hora de dar esos soportes. Hay muchas opciones en las que podemos brindar el soporte fácil y rápido. Y la parte de la cobertura, pues ahí podemos ofrecer una solución, como digo, a todo tipo de usuarios. Perfecto, Adrián. Y por último, que creo que es una de las preguntas más importantes. Desde tu experiencia, nos pregunta Lilia, ¿cuál es la habilidad imprescindible para contratar talento y que trabaje a nivel remoto? Pues es una buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que aquí, digo, esto es una apreciación muy personal, ¿no? A la hora de contratar talento, a lo mejor en algunas ocasiones donde tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien en una entrevista previa a un puesto de trabajo, yo creo que en lo que siempre pienso es en ver ese nivel de motivación y de emprendimiento de esa persona, ¿no? Cuando hablo de emprendimiento es alguien, pues podemos llamarlo proactivo quizá, ¿no? Pero no es el tipo de perfil que no se conforma con quizá las tareas que uno puede recibir para pues, realizar su trabajo, sino que siempre va un paso más allá, ¿no? Entonces, no sé cómo llamarlo, si es brillo en los ojos, si es tener esa actitud de emprendimiento, pero cuando me siento con diferentes perfiles de personas para pues quizá alguna oportunidad de trabajo, siempre intento llegar a un punto en el que yo pueda medir o pueda darme cuenta si realmente esa persona tiene la autosuficiencia para mejorar cada día en su trabajo, ¿no? Hablamos ahora también, y lo conecto con el trabajo remoto. El trabajo remoto también muchas veces tenemos esos momentos de quizás soledad, ¿no? Si no somos capaces de tener esa motivación personal que haga que quiera superarme día a día en mi trabajo, pues al fin y al cabo, nuestra productividad, digamos, siempre va a estar muy estable y quizá pues no vamos a poder ofrecer tanto valor a la organización. Sin embargo, yo con los perfiles que me encuentro, donde sí noto esa actitud de emprendimiento, siempre buscan ir un paso más allá y creo que ese es el perfil que necesitamos para pues, buscar esa parte de talento, sobre todo en este modelo de trabajo remoto. Un tema sin duda excitante, el cual vamos a poder expandir a las 4 de la tarde, hora de México. Vamos a hablar también de la naturaleza de lo que hay detrás del trabajo remoto y del trabajo en oficina. Adrián, te agradezco muchísimo. Te dejo el micrófono para unas últimas palabras y que podamos cerrar esta maravillosa sesión. Nada, pues muchísimas gracias por la atención que me han brindado en todo este tiempo, por las preguntas, que han sido muchas. Como decía al principio, ha sido un placer para mí estrenar esta semana de DEX LATAM y bueno, que disfruten mucho las sesiones, son todas de calidad por lo que he estado viendo en la agenda que tenemos preparada, así que pues que tengan una feliz semana y disfruten mucho el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Les agradecemos a todos su participación, sus preguntas. Les recuerdo, tenemos cita a las 2 de la tarde, la ponencia extendiendo la gestión de servicios en toda la organización. Y sin más por el momento, les agradecemos. Esto es DEX 21 LATAM. DEX 21 LATAM. Webinars especializados. Speakers de talla internacional. Sponsors líderes en el mercado.
VEX 21 LATAM. En noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte. El futuro es hoy. SDI 21 MX. Espéralo.